Decía Cafiero en Estados Unidos, Guzmán en San Juan, la reunión no se hizo. Argentina va camino al default. Alfredo Blanco, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que esa es una, digamos, le hemos puesto ese título porque esa es la pregunta, digamos, de la semana. Porque, digamos, los argumentos son entre aquellos que dicen, bueno, en realidad la tensión con el fondo es tal que el gobierno va a optar por defaultear la deuda. Los que dicen, no, va a aceptar con alguna excusa un ajuste fuerte que le pide el fondo. Y quienes dicen, no, lo van a terminar de persuadir al fondo de que se puede, que el fondo puede otorgar un programa de facilidades extendidas a cambio de un sendero fiscal que recién equilibre las cuentas públicas por allá por 2027, ¿no? El fondo está pidiendo que sea 2024, ¿no? Claro. Probablemente se pueda ceder algo el fondo, no mucho. Pero digamos algunos elementos que muestran lo delicado que es una situación así de incertidumbre. Si nosotros vemos hoy los principales portales de finanzas y de economía, vamos a ver que se vuelven a derrumbar los bonos de la deuda soberana argentina. O sea que aquella negociación exitosa que hizo Guzmán, de todos modos, no tiene un efecto concreto. Argentina hoy está pisando un riesgo país de 1.900 puntos. Sí. Recordemos para nuestros televidentes que el riesgo país es un numerito que se calcula que muestra la diferencia de rendimiento entre un bono que se supone que tiene riesgo cero, que es un bono de los Estados Unidos, la letra del Tesoro, y el título argentino de deuda soberana. Cuando des 1.900, quiere decir que tiene que haber 19 puntos porcentuales, que si el bono sin riesgo rinde 1%, con riesgo tiene que ofrecer un rendimiento del 20%, que es una cosa disparatada. En realidad, 1.900 puntos de riesgo país es un riesgo país ya de una economía prácticamente en default. Entonces, si uno mira lo que pasa con el dólar blue hoy de nuevo trepa a un nivel que es un récord. 2.10, ¿no? 2.10. Y veremos cómo cierra. Cuando el programa salga al aire ya habrá cerrado, pero de todos modos va a ser un nivel que ubica la brecha con el mayorista de Banco Nación por encima del 100%. Si a eso le sumamos algo que habíamos dicho ya en un programa anterior, el fracaso con la inflación, bueno, se conoció el jueves pasado, la tasa de inflación significó que 2021 cerró con el 51% de inflación y hoy se conoció que los mayoristas, a pesar de que han tenido un comportamiento un poco más tranquilo, también cierran 2021 con 51%. Bueno, ese es un panorama desde el punto de vista de estas variables realmente muy preocupante. A eso hay que sumarle ciertas informaciones que llegan. Vos mencionaste la reunión esta, que es virtual este año, del foro de Davos, ¿no? Que para quien no lo recuerde es una reunión que se hace en un lugar muy lindo de Suiza, para ir a esquiar, y que reúne personalidades, presidentes, jefes de grandes compañías multinacionales, etc. Y que ha tenido una visión, no es que al mundo le preocupe Argentina, no. En realidad en el mundo hay problemas mucho más serios. Estoy pensando, por ejemplo, en la tensión en Ucrania entre Rusia y la OTAN mostrándose los dientes, una cosa realmente muy preocupante. Suecia intervino. Suecia en la frontera movilizando tropas. Bueno, pero digo, no es que le preocupe eso, lo que le preocupa a quienes en aquel comunicado, aquellas opiniones de Davos dicen cuidado con la Argentina va mal, etcétera, es porque cuando en una economía como Argentina, es una economía intermedia, de desarrollo intermedio, una economía emergente, tiene una crisis que se transforma en una crisis grave, puede haber efecto de contagio sobre otros mercados, como que ocurrió en su momento con la crisis de México, con la crisis de Turquía, ¿no? La misma crisis de Argentina, de 2001. Digo, lo que quiere decir es que para el gobierno es muy difícil generar expectativas más o menos favorables, cuando por un lado tiene la relación con el fondo, que ya hace 2 años que viene esta conversación,
y que el ministro insiste en su idea, bueno, vamos a tratar de hacer un programa, acordar con el staff del fondo y luego que lo apruebe el board del fondo, un programa que no signifique coartar la posibilidad de crecimiento, cosas por el estilo. Y en realidad lo que sucede es que es poco creíble las decisiones que se toman en materia de política económica. Sin ir más lejos, lo que pasa es que a veces la memoria nuestra es un poco frágil. El presidente dijo en diciembre van a tener un plan de varios años, plurianual. Plurianual. Después alguien dijo, no, el plurianual es lo que vamos a mandar en diciembre, que es el acuerdo con el staff del fondo. Después alguien dijo, no, vamos a mandar las dos cosas. Y ahora, la primera versión sobre las sesiones extraordinarias de febrero no tienen incluido ni el acuerdo con el staff, ni el plan plurianual, lo cual a cualquiera lo hace pensar que si se llega a cerrar algo va a ser un poco a las apuradas de enviarlo, porque el 22 de marzo tenemos un vencimiento muy importante, ¿no es cierto?, con el fondo. Con el fondo. Entonces sería necesario tener el acuerdo firmado para que el fondo nos dé la plata para que nosotros le paguemos al fondo. Esa es la lógica, digamos, de la estrategia que se está siguiendo. Entonces digo, por un lado en lo económico tenemos esa situación complicada. La economía argentina tuvo una recuperación durante 2021 que prácticamente le permitió recuperar la caída que había tenido en 2020 y fue más rápida de lo que muchos organismos internacionales estimaban, por ejemplo el Fondo o el Banco Mundial, pero ya todo el mundo sabe que 2022 no va a ser, digamos, de un dinamismo tal. Inclusive las proyecciones mundiales. Las proyecciones mundiales dan a lo mejor 2,5, 2,8, etc. Pero lo que está claro es que entonces aparece esto de la sombra del default. Y diría, ahí se dividen como en dos grupos los analistas. Hay quienes dicen, si caemos en default, es el infierno. Es el infierno, va a haber ruptura del orden social, colapso le han llamado colapso del Estado le han llamado en algunas publicaciones. Y los otros dicen, no, en realidad podemos buscar otros socios, estar viviendo un poco de contado. Bueno, la verdad no está en ninguno de esos dos puntos. Lo que sí está claro es que se va a deteriorar la situación actual y que si actualmente tenemos algunas dificultades con el comercio internacional, vamos a tener más. ¿Por qué? Porque se empiezan a cerrar canales comerciales, ni qué hablar de canales de financiamiento comercial, y eso va deteriorando, obviamente, el funcionamiento de la economía. Si a eso le sumamos que arrancamos 2022 con una inflación como la que tuvimos en 2021, muchos ya están estimando que la inflación de 2022 inevitablemente va a ser más alta que 2021. Yo no creo que eso sea necesariamente así si se llega a acordar con el fondo, pero lo que está claro es que estamos con una tasa de inflación elevadísima, ¿no? Enero viene con arrastre de diciembre, ¿no? Diciembre le traslada, digamos, eso que nosotros llamamos el efecto arrastre tiene que ver con que el índice de precio del consumidor, lo que se calcula de un mes a otro son las variaciones del precio promedio del mes. Y entonces si tenemos una curva creciente, entonces vamos a tener un arrastre importante para el mes siguiente, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que plantea en términos políticos ahora el gobierno? Da la impresión que el gobierno, previendo que puede salir mal la negociación con el fondo, está tratando de descargar responsabilidades sobre la oposición, diciéndole, bueno, esto lo generaron ustedes, nosotros hacemos todos los esfuerzos por arreglarlo, etcétera, etcétera, ustedes no colaboran y demás. La oposición, por su lado, dice, bueno, no tienen plan económico, ayer, bueno, Morales, que tal como vos decías, quedó bastante descolocado a raíz de que la reunión que iba a hacer Martín Guzmán con la oposición aparentemente no tiene fecha todavía o se habrá suspendido. Entonces él salió a decir, no nos quiere mostrar el plan de ajuste, eso fue lo que dijo. La oposición ha dicho que no habla más con Guzmán. Claro. Entonces, digo, esta es como una especie de novela entre la oposición y el gobierno. Yo diría, muchachos, están jugando con fuego. Sí. Porque las consecuencias, no digo de un colapso, digo de un agravamiento de la situación que tiene hoy la Argentina,
que a veces quizá parece un poco morigerada, porque hay algunos sectores que se han podido recuperar bien, la gente que trabaja vinculada al turismo está muy contenta, pero yo diría, tanto al gobierno como a la oposición, muchachos, están jugando con fuego. Cuando yo iba al secundario me enseñaron los franciscanos una frase que decía, cuando uno no quiere, dos no se pelean. Pero acá da la impresión que los dos quieren pelearse, porque los dos piensan que de la pelea se capitaliza políticamente. Yo no sé si eso es así, se lo dejo eso a los especialistas en política. Lo que sí sé, que jugar con fuego en la situación que está hoy la Argentina, denota una cierta dosis de irresponsabilidad de conducción del país. Bueno, veremos si eso sigue así, veremos cómo sigue la novela, veremos cuál es la próxima declaración. Y mientras nos entretenemos con eso, la economía sigue con los problemas que mencionamos al principio, con la tasa inflacional alta. El Central hoy volvió a vender reserva, el riesgo país en 1900. Digamos, sería bueno que tuviésemos alguna vez una noticia que marcara un poco más de racionalidad en el comportamiento de la élite política de la Argentina. Las relaciones que tenemos tampoco, que queremos hacer tampoco son promisorias, ¿no? Tampoco ayuda. China, claro. Rusia, sí. Vamos juntos. Bueno, ni qué hablar de lo que pasó con el señor de Irán, que está denunciado por ser responsable intelectual del acto de terrorismo más grande que ha tenido la Argentina. Esas cosas, por supuesto, tampoco colaboran demasiado. Presidimos la CELAC, pero nos peleamos con la OEA. Y hoy Santiago Cafiero, supongo que traductor mediante, va a estar hablando con alguien que tiene poder en serio. Vamos a ver cómo termina.